¿Cómo vemos el negocio del turismo? Nosotros somos una empresa que creemos en la conservación y lo que hacemos es usar al turismo como una herramienta para lograr la conservación. Y así es como hemos logrado hacer un negocio que nunca ha perdido el enfoque a pesar de los diferentes cambios de rumbo que nos hemos ido dando a lo largo de todos estos años, ¿no? Creo que como emprendedor, les voy a empezar a hablar un poco como emprendedor, existen elementos importantísimos y tal vez para las personas que ya no estudian no sea tan relevante, pero yo creo que, por lo menos en mi caso, la combinación de estudiar y practicar mientras estudiaba me ayudó mucho. Porque una cosa es lo que te dice el profesor y lo que vas leyendo en los libros y los cuentos que te pueden estar metiendo en una sala como esta. Yo no les voy a meter ningún cuento. Pero el poder después ir a practicar esto en una empresa me ha ayudado mucho a formarme y crear un poco el sentido del negocio aplicado a los estudios, ¿no? Creo que luego hacer una especialización también me ayudó mucho. Yo soy ingeniero comercial de la Universidad Católica, tengo una especialidad en marketing, pero siempre quise trabajar en turismo y decidí no estudiar turismo como mi primera carrera porque creía que eso me iba a meter en un esquema muy ejecutivo de, por ejemplo, volverme un vendedor de paquetes o de pasajes o de guianza. Siempre me vi como una persona con unas ambiciones y con unas capacidades de una administración un poco más a nivel macro. Entonces opté por formarme de un nivel un poco más gerencial y luego aprender sobre turismo, ¿no? Entonces yo salí a vivir una temporada afuera, donde hice una maestría en turismo, planificación y gestión de destinos turísticos en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y también aproveché para conocer el mundo, porque siempre creí que para poder vender turismo uno tiene que conocer el mundo y uno tiene que conocer de dónde van a venir esos turistas para poder atenderles entendiendo sus necesidades, que creo que es un elemento esencial para cualquier negocio, ¿no? El saber qué quiere el cliente, saber escuchar al cliente y adaptar lo que uno tiene para ofrecer a esa necesidad. Temas elementales y básicos de mercadeo que se aplican en la realidad, en cualquier tipo de negocio. Bueno, y tuve una oportunidad de oro también, ¿no? Yo creo que también a veces los emprendedores tenemos mucha suerte, me imagino que ustedes están en las mismas de lo poco que he escuchado de ustedes, ¿no? Creo que a veces uno sí tiene que estar atento a lo que está pasando en su radar y cuando vea una oportunidad agarrarla como un tesoro, ¿no? Y fue lo que hice con esta oportunidad de crear un emprendimiento de ecoturismo gracias a la relación con una comunidad indígena que vino hacia nosotros a pedir ayuda. A decir, miren, nosotros tenemos un problema, nos sentimos presionados, nos sentimos expuestos a actividades extractivas alrededor de nuestro territorio, queremos ayuda, queremos proteger nuestro territorio, queremos proteger nuestra cultura, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, y surgió la idea de que tal vez traer viajeros del mundo a conocer esa realidad y que pueda, por un lado, dejar recursos a nivel local y por otro lado, crear embajadores de la causa de esta comunidad indígena que salgan al mundo a decir, mira esta maravilla, ayudemos a proteger, ¿no? Y ahí fue cuando nace nuestra iniciativa y la empresa, ¿no? Me pareció interesante hablar del inicio porque en mi caso, y sigo hablando desde la perspectiva de un emprendedor, el inicio es durísimo para los emprendedores. Yo me imagino que todos ustedes que han empezado negocios o los que están empezando ahora saben lo que es. Y a pesar de que a uno le gusta ponerse los títulos de grandes gerentes o CEO o el presidente, en el fondo las microempresas de 1 a 10 personas, uno tiene que saber hacer de todo. Y uno por más que se quiera poner gerente en la tarjeta, tiene que saber cómo endosar un cheque, cómo depositar un cheque, tiene que saber cobrar, tiene que saber vender, tiene que saber dónde archivaron las cosas. Y esa fue una opción que nosotros tomamos. En un momento dado tuvimos un crecimiento interesante, pero fue una cosa momentánea y la sensación que tuvimos en ese momento era que era algo que fue como una suerte, que no estaba basada realmente en el modelo de negocio, que nos hizo crecer, se expandió, se perdió control de la administración de la empresa y fue, digamos, el primer tropiezo que tuvimos. Y yo decidí como gerentazo en ese momento sacar a todo el mundo de la empresa, ¿no? Decidí quedarme con una persona que más o menos entendía dónde estaban las cosas y decidimos reinventarnos como empresa. Y yo me dediqué a saber hasta dónde estaban archivados los archivos de los clientes, ¿no? Me dediqué a hacer todo
y en ese momento buscar justamente recuperar nuestro último cliente, que fue un momento crítico en el año 2004, cuando hicimos esta reingeniería y nos dimos cuenta que habíamos perdido control sobre toda la empresa, habíamos perdido todos los clientes que teníamos por estar absolutamente despistados y dijimos, chuta, nos queda un cliente y ese cliente está en Londres. ¿Y qué hacemos? Vamos a buscar el cliente. Entonces me acuerdo que me puse bajo el brazo unos libros maravillosos de Pete Oxford. Me fui a Londres a hablar con este tal cliente y sin saber de lo que estaba hablando, porque en este momento yo arrancaba con mi gestión como gerente de la empresa. Y la verdad, estaba medio ubicado en el mapa y sabía que Otavalo tiene un mercado muy lindo y que Cotopaxi es un nevado maravilloso y que hay una avenida que la llaman de los volcanes y que hay unas islas de Galápagos y que hay una Amazonía con unos hotelitos, ¿no es cierto? Pero fui y empecé a golpear, aproveché para ir a hablar con el cliente y dije, voy a visitar a algunos clientes, ¿no? A venderles algo que según yo era espectacular, el Ecuador. Y el momento que me abrían la puerta y me decían, bueno, te podemos atender, tienes 5 minutos, ¿qué nos vienes a vender? Empezaba a toser porque me daba cuenta que no estaba preparado, que no tenía idea de lo que iba a vender, y empezaba a hablar de Otavalo como si fuera la gran maravilla, cuando los operadores sabían más de Otavalo que yo, ¿no? Y esa fue una gran lección. Yo me acuerdo caminando bajo la lluvia de Londres y haberme quedado donde un amigo, durmiendo en el piso de la cocina de él, porque no teníamos plata para pagarme los hotelazos y nada de eso, porque estábamos a punto de quebrar. Y, fue un año crítico y espectacular, porque nos dimos cuenta que estábamos absolutamente perdidos en lo que estábamos haciendo. Afortunadamente este cliente creyó en nosotros y dijo, bueno, les vamos a dar un año más de oportunidad, porque vemos que ustedes estaban con buenas intenciones. Y regresamos al Ecuador.